Híjole, tocaron los tamales. Vamos a hacer tamales. ¿Qué? Vamos a hacer tamales. ¿Qué? Vamos a hacer tamales. 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 Hola, bienvenidos a su canal Bien Salsa. Hoy vamos a preparar 3 tipos de tamales. Vamos a comenzar haciendo unos deliciosos tamales en hoja de maíz, los tradicionales, los que no pueden faltar en toda reunión. ¿Y qué tal si luego nos seguimos con unos tamales oaxaqueños, con hoja de plátano? ¡Qué rico! Uy, ya se me está antojando. Y no pueden faltar los que los vegetarianos nos van a agradecer, los de hoja de acelga. Vamos a hacer tamales. Chef Mireya, vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. ¿Qué tal si empezamos con los rellenos de los tamales? ¿Te parece? Bueno, vamos a comenzar con la carne de puerco con chile rojo o chile colorado. Para eso vas a necesitar 10 chiles guajillos, 4 chiles de puya, 1,5 cucharada de sal, media cucharada de comino, 2 clavos y 3 dientes de ajo. Lo primero que tienes que hacer es asar los chiles en un comal a fuego medio, presionándolos y volteándolos para que no se quemen. En el momento que estén tostados, los pones a hervir en agua. Una vez que estén suaves, los vas a poner en la licuadora y le vas a agregar los 3 ajos, la sal, el comino y los clavos. Y entonces los licúas bien molidos con un poco de agua. Para cocinar la carne de puerco te recomiendo utilizar el aceite de hierbas finas o el aceite de chiles secos. También puedes utilizar cualquier tipo de aceite, pero si quieres utilizar alguno de los aceites que te mencioné, no olvides ver el video Mi secreto de cocina. Solo tienes que sellar bien la carne. En este punto no tiene que estar bien cocinada. Solamente le agregas un poco de agua y la tapas para que entonces se cocine y quede bien suave. Como siempre, aprovecha tu tiempo y mientras se cocina el puerco, pones a cocer unas pechugas de pollo con sal, ajo y cebolla. Mira qué bonito color dorado está tomando la carne. En ese punto le vas a agregar el chile guajillo que moliste hace un ratito. Deja hervir el chile rojo hasta que hierva, se reduzca un poco y cambie de color a un tono de rojo más oscuro. Híjole, me fascina el aroma del chile guajillo cuando se fríe. Chef Mireya, vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Para el pollo en salsa verde vas a necesitar hervir 12 tomatillos con 4 chiles serranos, dependiendo del picor que quieras. Y a eso le vas a agregar un ramito de cilantro, 1,5 cucharadas de sal aproximadamente, y lo licúas con media taza de agua. Filetea la cebolla no muy delgado y desmenuza el pollo. En un sartén caliente con aceite, agrega las cebollas fileteadas y cocínalas a fuego alto. Agrega la salsa verde, la dejas hervir y entonces agregas el pollo desmenuzado. Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Ok, seguimos con el relleno de rajas con queso. Vas a asar los chiles poblanos directamente en la estufa y los vas a poner en un sartén que esté previamente tibio. Esto va a ayudar a que se desprenda más rápido la piel. Cúbrelos con plástico adherible y déjalos 2-3 minutos. Verás que rápido se desprende la piel. Una vez que se sudaron los chiles, vas a destaparlo y vas a utilizar ya sea una toallita de papel húmeda o un trapo mojado. Yo tengo un trapo específicamente para limpiar los chiles poblanos. Vas a ver qué fácil se le desprende la piel.
Para la salsa roja que acompañará las rajas con queso, vas a poner a hervir 3 jitomates, un chile guajillo y un chile serrano. Los licuas con un poco de sal y verás cómo el chile guajillo le da un tono más intenso al rojo de la salsa. Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Ahora prepara las hojas de plátano. Te comento que si no has utilizado las hojas de plátano para cocinar, ellas se rompen por sí solas si tratas de doblarlas. Entonces, para ayudar a que no se rompan, se necesitan cocinar y lo vamos a hacer de esta manera. Pasa las hojas de plátano directamente sobre el fuego de la estufa. Necesitas moverlas constantemente de esta manera para que no se quemen y poco a poquito vas a ir viendo cómo cambian de color, cómo van sacando su brillo. Y es cuando ya debes de pasar la otra área para que quede uniforme. Mira qué bien se dobla la hoja ya. Ya está lista para que podamos hacer los tamales. Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Aquí están las recetas para los 3 tipos de tamales. Si te fijas, la única diferencia es la cantidad de manteca o mantequilla y la cantidad de polvo para hornear. Para los tamales de hoja de maíz vas a ocupar 700 gramos de harina, 2 tazas de caldo de puerco, 1 cucharada de sal, 1 cucharada y media de polvo para hornear y 200 gramos de manteca. Para los de hoja de plátano vas a necesitar 260 gramos de manteca, 750 gramos de harina, 2 tazas de consomé de pollo, 1 cucharada de sal, media cucharada de polvo para hornear, 1 taza de rajas de poblano y 1 taza de queso cotija rallado. Para los de acelga necesitas 2 tazas de consomé de vegetales, 200 gramos de mantequilla, 750 gramos de harina para tamal, media cucharada de polvo para hornear y 1 cucharada de sal. El proceso para hacer la masa es exactamente el mismo. La única diferencia es la cantidad de algunos ingredientes como lo mencioné. Yo aquí hice una cantidad más pequeña solamente para mostrarte cuál es el proceso para hacer la masa. Como viste, batí primero la manteca hasta que quede bien cremosa. Le vas a agregar un poco de la harina para tamal, un poco del caldo ya sea de pollo, de puerco o de vegetales. Es bien importante que pruebes el caldo, que esté un poquito concentrado porque es lo que le va a dar el sabor a la masa. Y así sigues alternando la harina para tamal, el consomé y no te olvides del polvo para hornear, ¿eh? Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Ya tenemos nuestra masa lista para hacer los tamales oaxaqueños. Vamos a separar la masa en 2 partes, porque vamos a hacer 2 diferentes sabores. Este va a ser de pollo con salsa verde y le vamos a poner un poco de queso cotija rallado a la masa y también un poco de rajas de chile poblano a la masa. Sí, así como lo oyeron, en la masa. Y los vamos a rellenar de pollo con salsa verde. Por otro lado vamos a hacer otros tamales que van a llevar rajas con queso de 2 tipos, que es cotija, queso fresco y un poquito de salsa roja. Van a ver qué ricos están. Toma un poco de masa dependiendo del tamaño que quieras el tamal y extiéndelo sobre la hoja de plátano. Mira qué antojables se ven las rajas entre la masa. Agrega un poco del guiso de pollo en salsa verde. Mira qué bien se desprende la masa de la hoja.
Quedó perfecta. Y así te debe de quedar el tamal. El proceso es igual para el de rajas, solo le vas a cambiar el relleno. Le pones un poquito de rajas de chile poblano, un poquito de queso cotija, queso fresco y después encima le vas a poner un poquito de la salsa roja para que no estén tan secos. Nuevamente cubres un lado y el otro con la masa para que no se salga el relleno y cierras las orillas para protegerlo. Lo doblas de un lado y otro y vuelves a doblar hacia abajo y ya quedó. Vamos a hacer tamales. ¿Qué? Vamos a hacer tamales. ¿Qué? Vamos a hacer tamales. Aquí está la masa para hacer los tamales tradicionales con hoja de maíz y carne de puerco con chile rojo. Igual que hiciste en la hoja de plátano, extiende tu masa, pero en esta ocasión sobre la hoja de maíz, previamente remojada en agua tibia. Y le agregas el relleno de carne de puerco con chile rojo. Cerramos el tamal de un lado y otro, doblamos la punta y cerramos un poco arriba para que no se salga el relleno. Vamos a hacer tamales. Bueno, ya tenemos nuestra masa para hacer nuestros tamales de acelgas. Yo voy a utilizar una acelga asiática que me gusta mucho, pero también podemos utilizar la acelga tradicional, la que es de tallo blanco. Entonces, estas acelgas me gustan mucho para hacer los tamales de tipo vegetariano. Recuerden que la hoja que vamos a utilizar para hacer nuestros tamales es lo que le va a dar el sabor al tamal. Aparte del relleno, obviamente, pero la hoja tiene que ver mucho con la variedad de los tamales. Para estos tamales yo voy a utilizar chile pimiento verde, pimiento rojo, un poco de zanahoria, calabacita y ya cuando están cocinados, a la hora de abrirlos, le vamos a poner un poco de queso suizo o queso gruyère. Pero si no los quieren hacer tipo vegetariano, pueden ponerle todos estos ingredientes y aparte agregarle pollo. La verdad saben muy ricos. Lo que sí es importante es al final ponerle el queso. Tiene que ser un queso un poquito fuerte de sabor. Quítale el tallo a la hoja para que la puedas manipular. Utiliza la mitad de la hoja para hacer el tamal y nuevamente le extiendes la masa y le vas a poner el relleno de vegetales. Zanahorias, calabacitas, pimiento verde, pimiento rojo. Generosamente, pero sin exagerar para que se pueda cerrar. Estos, a diferencia de los demás, cerramos hacia arriba y después le damos la vuelta completa para que se cubra totalmente el tamal. Si te queda un excedente, se lo cortas con el cuchillo. Mira, yo puse a cocer los tamales en 3 vaporeras distintas porque son 3 diferentes tipos de hoja. Si fuese un mismo tipo de hoja, no habría problema con compartir una misma vaporera para diferentes sabores de tamal. Ya pasó 1 hora y 20 y los tamales ya están listos. ¡Uy, qué ricos se ven! No te preocupes si a los tamales de acelga se les sale un poco y se deforman. Esto es normal, pero saben deliciosos. Estos tamales se ven exquisitos. Ahorita los vamos a probar. Ve qué esponjositos quedaron estos tamales. La verdad es que es sorprendente cómo el simple hecho de cambiar una hoja te cambia totalmente el sabor del tamal. Independientemente del relleno, de verdad la hoja hace la diferencia. Espero que te hayan gustado estas recetas. Por favor, dame tus comentarios. Vamos a hacer tamales. ¿Qué? Vamos a hacer tamales. ¿Qué? Vamos a hacer tamales.
suscríbete, compártelo, dale like y vuélvete bien salsa para hacer tamales.